Pues como ven, hoy hemos abandonado el estudio para salir a exteriores y saludar a un linarense. Él es escritor, profesor de lengua y literatura en Almería, linarense de cuna, almeriense de adopción, y ahora estos días con nosotros porque creo que va a ser un día importante, el próximo 4 de este mes de noviembre, la presentación de su libro La huida de Espinel, un libro ambientado en el Linares minero de principios del siglo XX. Miguel Vega y Blázquez, para más señas. Miguel, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo, Antonio, en este Linares tan otoñal que tenemos ya. Desde luego, hombre, darte la bienvenida aquí a esta tu tierra, pues quizá huelgue, ¿no? Porque resides en Almería, pero vienes mucho a esta ciudad, ¿no? Sí, sí. Y de hecho la mayoría de los escritos literarios están inspirados casi siempre en Linares. O sea, sí. Mis vínculos son muy estrechos. O sea, se te ve el plumero, ¿no? Se me ve el plumero rápidamente. Sí. Bueno, pues el Centro de Estudios Linarenses va a acoger la presentación de La huida de Espinel, esta novela, bueno, yo no sé si de ficción, qué parte de real tiene, por qué la minería. Bueno, la minería, porque yo creo que Linares se merecía tener una historia literaria potente, sólida, sobre ese periodo del esplendor minero, ¿no? Un periodo de esa tremenda eclosión, efervescencia, cuando Linares se multiplica, cuando viene gente de todos sitios. Entonces me parecía un periodo fascinante y echaba en falta que en Linares no hubiera una historia literaria que cubriera ese periodo mítico casi, ¿no? Pero es cierto que Linares tiene muchos periodos míticos, sobre todo si nos remontamos ya a la historia de Cástulo, de la princesa Emilce, su boda con Aníbal, o la historia de los marqueses de Linares, o incluso la misma muerte de Manolete, que también fue un hecho también casi literario, porque también se escribió mucho sobre esa muerte, sobre cómo fue en realidad, si pudo salvarse, si esto, si lo otro. Es decir, para mí siempre ha sido Linares una ciudad muy literaria, con muchos temas literarios, y echaba en falta el del periodo minero, y sobre todo en la época en que está ambientada la novela, que es el periodo quizás de mayor efervescencia, que es el inicio del siglo XX, los primeros años del siglo XX. ¿El ingeniero Espinel existió? No, ni el ingeniero Espinel ni lo que ocurre, es decir, el argumento de la novela, la trama, tampoco no está basada en hechos reales. Sí está basado en hechos reales toda la ambientación, es decir, los personajes que aparecen ahí, pues yo creo que diría que en un 90% por lo menos son personajes que realmente existieron y vivieron aquí. Luego hay algunos secundarios que son inventados y por supuesto el protagonista, ingeniero Espinel, es totalmente de ficción, un personaje que no existió y que me lo inventé yo precisamente para ponerlo aquí en este mundo, en este periodo linarense, y que se relacionara pues con todos los demás protagonistas que aparecen por ahí. Muchos de ellos son extranjeros, ya hablaré luego de eso, porque evidentemente había muchísimas empresas extranjeras, fue la época de los consulados, etcétera. Entonces todo lo que es la ambientación sí está muy documentada, en fin, cafés cantantes, estaciones de ferrocarril, por supuesto las empresas mineras, en fin, todo eso está documentado, pero los hechos en sí, la trama, es pura ficción, lo mismo que el protagonista, también pura ficción. Ajá. Miguel, corrígeme si me equivoco, creo que te he leído decir que, no sé si en defensa de la novela, que una novela para ser literatura tiene que despertar emociones, tiene que despertar sensaciones. Sí, quizás claro. Que la novela para muchos no es literatura como tal, la máxima expresión de la palabra. Bueno, hay muchos tipos de literatura y muchos tipos de novelas. Si atendemos, por ejemplo, a lo que es una novela de bestseller o novela algunas policíacas que son más de entretenimiento, de plantear un enigma en el argumento y que el lector lo resuelva o lo vaya adivinando, ¿no? Novelas más bien de entretenimiento, que no por ello dejan de ser novelas y dejan de ser literatura. Pero luego hay otro tipo de literatura, que es la literatura que pretende bucear un poco en la condición humana, en cómo somos las personas, y eso lo averiguamos a través de los personajes de ficción. Es decir, el personaje de ficción es el que va a vivir determinados hechos, el que va a tener determinadas reflexiones, etcétera, etcétera, y eso es lo que enriquece, lo que le da mucha mayor potencia a un texto. Y esta novela es de esa literatura. Efectivamente, yo he pretendido eso, he pretendido que sea una novela en donde, primero, emocione al lector, y segundo, pues que también se plantee determinadas cosas que nos planteamos todos.
sobre la amistad, sobre la traición, sobre la ambición, sobre etcétera, etcétera. Sí, me preguntas indiscretas no hay, se puede responder o no, pero ¿de quién huye o de qué huye? Es uno de los Spinell. enigmas que plantea el título. Yo le puse ese título precisamente pues para plantear ese primer enigma de por qué huye, hacia dónde huye, de qué huye. Evidentemente está claro que el ingeniero es alemán, entonces viene aquí a Linares y le ocurren una serie de acontecimientos que son los que propiciarán que tenga que marcharse. Pero esos acontecimientos habrá que irlos viendo poco a poco en el desarrollo de la trama. O sea que hay que leer la novela, sí o sí, hay que leerla. El día 4 se presenta en el Centro de Interpretación de la Minería. No sé si podemos cursar invitación desde aquí sí, entrada libre. Al público, sí. Perfectamente, pues será a las 8. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, el Centro de Interpretación de la Minería, en el Salón de Actos. Hombre, el sitio es ideal, ¿no?, para presentar una novela basada en el Linares minero, ¿no? Y además está al lado de la estación de Madrid, una estación que también funcionaba en aquella época y que se ha mantenido el edificio, entonces la verdad es que es como transportarse otra vez a esa época de inicio del siglo XX. Y el hecho de que el CEL acoja la presentación de esta novela, pues como que le da más empaque, ¿no? Sí, claro, yo es que contacté con varios miembros del CEL, porque yo de vez en cuando he colaborado con ellos en las revistas que hacen en torno a Linares, de estas revistas de arte y letras, Siete Esquinas. Entonces conozco a varios miembros del CEL y cuando publiqué la novela pues se las mandé a varios que son amigos míos directamente, no es que sean conocidos, que son amigos, para que ver qué les parecía la novela y evidentemente de inmediato se pusieron en contacto para decirme que sí, que era una buena idea presentarla aquí a través del CEL. ¿Quiénes van a estar contigo en la mesa los has elegido tú? ¿O? No, va a estar Rocío Carrascosa, la presidenta, y Lorenzo Martínez Aguilar, que es el más especialista en literatura dentro del CEL y es el que me ha hecho ahí una especie de introducción y de preámbulo antes de... También ha escrito mucho sobre la minería, Lorenzo Martínez Aguilar. Y sobre la Taranta, sí. También. Y sobre la Taranta también. Que también aparece aquí, claro, el mundo de la Taranta. El cante autóctono tiene que salir aquí, por supuesto, el cante que cantaban los mineros, ese cante triste, de desesperación también, ¿no?, como es esos versos octosílabos que supone cantar una taranta, ¿no? ¿Ya ha sido presentada en otro lugar? Supongo que en Almería. En Almería la hemos presentado. Tierra minera también, ¿no? Sí, la hemos presentado en la jornada literaria de otoño de Carbonera, un pueblo de allí de Almería. Y está previsto que se presente en Almería capital pues finales de noviembre, principios de diciembre quizá, más o menos. O sea que en Linares será la segunda presentación. Sí, sí. Miguel Vega, ¿desde cuándo escribe? Supongo que antes de ser profesor de lengua y literatura, ¿no? Sí, bueno, yo creo que desde que estuve en el instituto en el UARTE de San Juan, ahí es donde empecé a descubrir la literatura de los grandes... ¿Impartiendo clases o estudiando? Estudiando, ¿no? La literatura de los grandes autores, de los clásicos, de tal. Fue lo que me despertó ese gusto por la lectura y la literatura y a partir de ahí pues empecé también a escribir mis primeros cuentos, mis primeras cositas. Pero bueno, ya una vez que acabé la carrera sí me puse más en serio y bueno, he publicado varias cosillas. ¿Novelas todas? He publicado un par de libros de tauromaquia. Ah, ¿también? Sí, una de ellas dedicada a Curro Díaz, al torero de aquí de Linares. Y luego un libro de poesía y otro que publiqué también en la Diputación de Jaén precisamente sobre Cástulo, también de novela. Hace ya tiempo, de eso ahora fue el año 2004 o algo así. Sí, sí. Porque claro, como ocurre ahora con el ingeniero Spinell, es novela, es ficción, pero los lugares que se representan, digamos, en el texto son reales. Son todos absolutamente reales y como digo está documentado, basándome sobre todo en postales antiguas, donde aparecían las calles de Linares, los edificios, los locales, los cafés, en fin, todo eso. Sí. Por eso digo que todos los escenarios son absolutamente reales, todos. Es una manera de conocer la historia, claro. De introducirse en la historia de la minería con una trama, ¿no?, con un argumento. Con un argumento, efectivamente. Y también el reto era, pues bueno, esa documentación que apareciera de manera apropiada, es decir, no forzada, sino que, como tú bien dices, repartida en la trama, es como se tiene que ir desarrollando, pero no que parezca que está metido ahí con calzador por el hecho de dar datos, por darlos, no se trata de eso. Ajá. Claro, pero el ingeniero Spinell está viviendo en ese momento. Por supuesto. El ingeniero Spinell viene de Berlín y se tira 2 años aquí en Linares, desde 1902 a 1904. ¿Era muy común que ingenieros alemanes estuviesen aquí? Sí, porque había la compañía importante donde trabaja Spinell, era la Stolberg y Westfalia, que tenía una de las principales minas aquí en el distrito. Tenía la mina del grupo Siles, tenía la de Palazuelo y Valdeinfierno, tenía 3 grandes minas. ¿Más importante que la inglesa?
Al mismo nivel casi que la inglesa, sí. Y el ingeniero trabaja en 2 de ellas. La primera vez, el primer año está en el grupo Sila y luego se va a la mina de Palazuelos, que es muy importante porque, y ahí viene otra subtrama dentro de la novela, porque esa mina, Palazuelos, se supone que es la antigua mina de Eva Ebelo, la que le regaló Imilce a Aníbal en su boda como dote. Entonces hay una mina que tiene un montón de hallazgos arqueológicos y demás, y por eso el tema de Cástulo también aparecerá ahí en la novela. Completita, ¿eh? Completita. Completita, la historia del ingeniero Spinel, que es la que, bueno, la historia, los momentos que vivió aquí en Linares el ingeniero Spinel, habrá que leerla lógicamente para saber. Yo le preguntaba antes al autor de qué huye, por qué huye, de qué, de quién le persigue. Y hasta el último capítulo, que se titula La huida, creo que no nos vamos a enterar. O sea que... Bueno, pues esta novela se va a presentar el día 4, 7 de la tarde, en el Centro de Interpretación de la Minería. La invitación la acaba de cursar el autor, ni media palabra más, todo aquel que quiera asistir. Quería comentarte que Tomás Kidd aparece por aquí en algún capítulo también. El esposo de Carlota Lo digo Renfe. porque me he enterado de que va a representarlo en las tablas. Sí, voy a encarnar a Tomás Kidd, o Tomás... ¿Cómo es correctamente decirlo? Tomás, ¿no? En aquella época en el distrito se tenía la tendencia a españolizar los nombres de los extranjeros. Entonces, Tomás, por eso ¿no? Spinel será Ernesto, en vez de Ernest, Ernesto. Y Tomás es Tomás. Tomás Kidd. Bueno, pues eso será en diciembre, ya diremos cuándo. Un proyecto que hay, lo hemos comentado, pero bueno, quiero que sean los autores quienes lo hagan. Una obra de teatro musical sobre Carlota Renfe, la esposa de Tomás Kidd, que es la protagonista verdaderamente de esa obra y que se está preparando con mucho cariño y además con mucho desvelo por parte de todos, ¿no? Es un musical en el que va a participar la orquesta y coro Castulum y demás. Miguel, teniendo aquí esto, con un contenido que ha salido de tu mente y de tu corazón también, ¿por qué no nos lees algo de sí, vamos a leer un pequeño fragmento breve. La huida no. Ahí no vamos a llegar. La huida no, eso lo sabía yo. Pero bueno, más o menos para que también los televidentes se hagan una idea de cómo es el estilo de la novela, ¿no? Porque las novelas y los libros sí está muy bien hablar teóricamente sobre ellos, pero también gusta de vez en cuando leer algún fragmento para saber Por supuesto. Nos vamos a meter en la Navidad, el día de Navidad de 1903. Y vamos a seguir al ingeniero a ver qué hace ese día de Navidad de 1903, un día frío, evidentemente. Y bueno, está escrito, no lo he dicho antes, está escrito en tercera persona, pero utilizando el tiempo del presente, no en el pasado. Ajá. ¿Por qué? Porque así el lector parece que está viviendo a tiempo real lo que le va ocurriendo al ingeniero. Entonces, por eso utiliza ese tiempo presente, para seguir todos los movimientos del ingeniero Spinel, ¿no? Bueno, como digo, nos vamos a esa Navidad, ese día de Navidad de 1903, que comienza así. Lo despierta la claridad que entra por la ventana y se rebulle entre las mantas. Abre los ojos, pero no se encuentra con una esplendente luz solar. La mañana está nublada. Se levanta de la cama y se envuelve en su batín. Camina hacia el patio de la vivienda. Abre la puerta para salir al exterior y entonces ve la nieve sobre el brocal del pozo, sobre el armazón de madera en que se enreda la parra, en el interior de algunos maceteros. El suelo de baldosa está mojado, allí la nieve no ha podido cuajarse. Se dirige a la cocina para tomar un frugal desayuno, un té caliente con una rodaja de limón y unos trozos de la tableta de turrón que se había comprado para él. Vuelve al dormitorio para mojarse la cara y el pelo en el agua de la jofaina que hay bajo el espejo ovalado. Se viste con pantalones recios y suéter de lana gruesa. Se peina ante el espejo y se calza unas botas de montaña. Por último, se hace con unos guantes y se embute en un chaquetón de caza tirolés antes de salir a la calle. Se encamina al almacén para sacar el Benz Velo. El Benz Velo es un automóvil que tiene Spinel, de los primeros que se fabricaron en serie por la casa alemana Mercedes-Benz, y uno de ellos los tenía aquí el ingeniero. En el empedrado de las calles no hay nieve, pero sí en algunos tejados y balcones. Conduce de nuevo con la bufanda anudada al cuello. Se aleja de la ciudad y entra en los senderos rurales. En los campos se aprecian los jirones blancos de nieve, al igual que en las ramas de los árboles. Le sienta bien respirar el aire helado. Conforme avanza, el manto blanco se hace más extenso. Desde que se marchó de Alemania no había vuelto a ver la nieve,
no se había dado cuenta hasta hoy de la callada añoranza que sentía hacia ella. Llega a las oficinas de la mina Palazuelos, aparca junto a la entrada, como siempre, aunque las dependencias se encuentren cerradas. Hoy, día de Navidad, es festivo para todos. Por eso precisamente quería venir aquí, para pasear por la mina solitaria y vacía, para recorrerla a pie. El paisaje nevado contribuye aún más a crear esa atmósfera de ensueño, de silencio, de abandono, de quietud. Lo que cada día es un hervidero de actividad, de voces humanas, de estruendos metálicos, de retumbar de rocas, se ha trocado en un lugar fantasmal, difuso, desierto, onírico. Y hasta ahí la pincelada, porque a partir de aquí comienzan a pasarle cosas muy trascendentes al ingeniero que van a desembocar en esa huida. Yo lo estaba viendo, lo estaba viendo. Se trata de eso, de que el lector se meta en ese mundo del ingeniero. También descrito, que yo lo estaba viendo con su batín, que es donde, como ha empezado el relato, la huida del ingeniero Spinell, en los mejores establecimientos del ramo a la venta. Entre libros ya está. En Entre Libros ya está aquí, perfecto. Pues, Miguel, un placer. Un placer a ti. Una curiosidad, ¿qué hace un nacido en Linares, residente en Almería, cuando viene a esta ciudad a pasar unos días? Lo que hacemos todos los linarenses. Cuando juega el Linares Deportivo, subir a Linarejo, en fin, visitar los bares, también Lagartijo en cuanto puedo, en fin, siempre, lo que hacemos todos. Y que no se pierda, por supuesto. Sin duda. Gracias, Miguel. Un placer, encantado, Antonio. Suerte. Supongo que ya estará trabajando en la próxima obra, me imagino, ¿no? Pero bueno, ahora lo importante es la huida. Vamos centrándonos en la huida del ingeniero Spinell. Hay que conocer quién era el ingeniero Spinell, aunque es un personaje de ficción, pero bueno, cuando empecemos a leer la novela seguramente se nos hará muy real, porque él está viviendo en Linares, y en el momento que las distintas escenas se vayan produciendo, pues nos haremos a la vida de un forastero, ingeniero alemán, en esta ciudad, en aquel Linares, en aquellos inicios del Linares minero del siglo XX. La huida del ingeniero Spinell. El día 4-7 de la tarde será presentado en el Centro de Interpretación de la Minería. Gracias. Gracias a ti. Paisano.